Hola, vamos a hacer un tratamiento para mejorar el movimiento intestinal, sobre todo en nuestros adultos mayores que con este confinamiento poco han podido pisar la calle y se trastorna bastante el tracto intestinal y en las personas en general. Así que vamos a doblar un poco las piernas, poner en posición de cubito supino boca arriba y doblamos un poquito las piernas para no ir a hacer daño, porque en toda esta zona tenemos órganos muy importantes. Aquí encontramos vasos, riñones, hígado, el intestino grueso, intestino delgado, estómago, aunque tenemos una capa que nos protege de una musculatura abdominal, pero que realmente no es tan potente, hay que ir con cuidado. Y más en las personas mayores, porque normalmente estos vientres están distendidos, entonces hay que ir con mucho cuidado porque hay cúmulo de grasas importantes. ¿Cómo hacemos el masaje? Pues el masaje lo vamos a hacer en dirección de las manecillas del reloj y vamos a trabajar, en este caso, intestino grueso. Entonces vamos a jugar un poco con la respiración y vamos a ir acompañando a las fascias para que vayan soltando. Vamos a ir lentamente. Sintiendo las fascias y jugamos con la respiración y acompañamos. Cuando expulsa vamos penetrando un poquito más y vamos ganando graditos. Vale, y empezamos. Aquí tenemos el ciego y vamos empezando a presionar un poquito más y vamos moviendo de forma ascendente, columna ascendente, hasta que llegamos al ángulo hepático. Que con cuidado. Estamos aquí en el diafragma, hacemos un poquito de presión y jugamos con la respiración. Y seguimos transverso. Y nos vamos al descendente, que normalmente esta zona de aquí es la que tiende a tener gases. Aquí jugamos un poquito más con la palpación, vamos haciendo deslizamientos y acompañamos. Y nos vamos al sigmoides, que es una zona también que, por tener aquella forma tan especial de ese, pues acumula gases también. Normalmente en esta parte baja duele, que es cuando ya conecta con el recto, ¿vale? Entonces hay que ir con cuidado. Y volvemos a empezar. Puede ser una mano encima de la otra, hacemos presiones y hacemos como si fuese un vaivén de olas. No tiene que haber dolor, recordar que la máxima no puede existir dolor. Si hay dolor es porque estamos haciendo demasiada presión y cada persona tiene su umbral del dolor, entonces hay que ir con mucho cuidado. Como ves, yo voy girando y voy recolocando las manos en dirección caudal.
y me posiciono donde conecta con el recto. Y vuelta a empezar. Y podemos hacer de 5 a 10 repeticiones a este ritmo. En caso de que el vientre estuviese muy distendido y costase mucho entrar, entonces podemos hacer pequeños vaivenes para avisar al cuerpo que estamos entrando, ¿no? Entonces vamos a trabajar más a nivel de la fascia abdominal y los vaivenes consisten pues en esto, como si fuera una especie de pinzamiento rodado, pero aquí acompañamos y vamos más despacio, más lento, más profundo el vaivén y vamos soltando hasta que veamos que se ha relajado y se ha distendido un poco la zona. Si vemos que está supremamente distendida y que es complicado entrar, pues entonces vamos a trabajar a nivel más sutil, a nivel facial, hasta que vayamos ganando grados. Y al día siguiente o unos días después, pues podemos hacer presiones más potentes, más fuertes, sobre todo con nuestros adultos mayores. Recordar que es importante atemperar el aceite o la cremita que vayáis a poner, porque si está muy fría lo que hace es que va a generar una contracción en la musculatura que no nos interesa. Y volvemos otra vez. Y acompañamos con bombeos. Como dices, lento, pero mantenido, ¿eh? Movimientos circulares, descendentes, ¿vale? Una vez lo tenemos listo, pues simplemente acompañamos con pequeños fourage o arrastres, ¿vale? Siempre en dirección a las manecillas del reloj. Y despedimos con un vaivén. También podíamos trabajar el diafragma, simplemente regularlo, hay que ir con cuidado con los adultos mayores. Le pedimos que respire, toma aire y cuando expulsa el aire entramos y acercamos. Puede haber un poquito de dolor cuando estamos muy nerviosos. Toma aire. La mano caudal acerca y la mano craneal baja. Toma aire. Y acercamos. Toma aire. Y acercamos. Vale. Pues ya está.